Hola, buen día y bienvenidos al podcast Más Gozo, donde la vida no solo se tiene que aguantar, sino que se puede gozar. Y en el último episodio, mi esposo y yo, Brad, estábamos platicando acerca de en realidad, las dinámicas de relaciones interpersonales, porque queremos hablar del diseño de Dios acerca de las relaciones. ¿Por qué? La calidad de nuestra vida está directamente conectada con la calidad de nuestras relaciones. Y muchas veces si llegamos a conocer a Cristo, llegamos a entrar a la vida que decimos cristiana, eh, y no sabemos cómo tener relaciones, pero a la manera de Dios, con el diseño de Dios. Entonces, seguimos tratando de llevar nuestras relaciones así como antes, solo que con un poquito más de amor y un poquito más de perdón. Y sinceramente a veces todavía no funcionan las relaciones. Entonces, lo que yo quiero hacer el día de hoy, ven que no está él conmigo, qué triste porque me encanta cuando estamos juntos, pero en realidad lo que yo quiero hacer hoy es hablar un poco más acerca de una dinámica de las relaciones para que entonces ya estemos todos preparados para escuchar los anillos de relación que tuvo Jesús. En realidad, para darles un poco de anticipación, vamos a estar hablando de cómo Jesús en realidad tenía estos anillos de relación como un tiro al blanco, ¿no? Y entonces vemos que él tenía las multitudes que lo seguían, pero también tenía a los 120 y así poco a poco esos anillos se van haciendo más y más chiquitos. Pero es tan importante ver cómo estaba funcionando esa dinámica y te va a encantar porque en realidad para mi esposo y para mí, esta enseñanza, esto que Dios nos ha mostrado, nos ha liberado de muchas cosas, nos ha ayudado a tener las relaciones interpersonales o en el ministerio o en nuestro trabajo o en el estudio, por ejemplo, donde sabemos quién debe estar cerca, quién no, por qué, esto y lo otro. Y entonces ya no hay más ofensas. Él ha eliminado mucho de esas, de estar ofendido, de estar que me hirió mi corazón, esto y lo otro. Entonces, en realidad queremos enseñarles lo más lindo que Dios nos ha enseñado acerca de cómo llevar estas relaciones interpersonales, porque cuando sabemos la verdad nos hace libres, ¿no? Entonces podemos comenzar a gozar nuestras relaciones y no simple y sencillamente aguantar nuestras relaciones. Nadie necesita estar viviendo la vida simplemente aguantándola. Entonces, pero para poder llegar a eso, y en el próximo episodio mi esposo es el que va a estar con ustedes, porque yo voy a estar en Morelia, México, entonces no voy a poder grabar acá con él. Pero antes de que él pueda venir a platicar más acerca de los anillos de las relaciones que tuvo Jesús como nuestro modelo, por decirlo así, yo quiero hablar un poquito más acerca de la dinámica relacional que existe. Parte de mi testimonio en realidad es que en nuestra familia, yo soy de Guatemala, pero en nuestra familia, mi mami fue la primera en aceptar al Señor Jesús en toda la familia. En los años 80 hubo un lindo como despertar a las cosas de Dios en cuanto a salvación, en cuanto al evangelismo. Y entonces ella fue la primera. Entonces, en realidad, toda nuestra familia llevaba su vida normal sin Cristo, por decirlo así, y las dinámicas de las relaciones no solo en la familia, sino que cómo la familia llevaba sus dinámicas con las personas, con los compañeros de trabajo, compañeros de estudio, etcétera. Yo recuerdo que habían ofensas, a veces había toxicidad, a veces había mucha presión, diferentes cosas que en realidad no son gozo, paz, amor, paciencia, ¿sí me explico? Entonces, cuando yo recuerdo el ambiente que me rodeaba en cuanto a las relaciones interpersonales, recuerdo
que no había, que la vida básicamente la estábamos teniendo que aguantar a tal y tal, aguantar a tal y tal. Y sabes, Dios quiere mucho mejor para ti. El diseño de Dios siempre nos trae gozo, porque Él es tan amoroso que Él nos ha diseñado que funcionemos de cierta forma, pero también ha diseñado todo lo demás que funcione de cierta forma. Entonces, descubramos algunas de esas cosas juntos el día de hoy. Solo quiero decirles que hace como 2 semanas estuve en la región de Darién, en Panamá, y pude estar con unas lindas damas allá. Y a veces yo sé que ellas pueden estar sintonizadas, así que si están sintonizadas, les quiero enviar un gran saludo y quiero decirles lo lindo que ha sido poderlas conocer, poder estar con ustedes. Y en realidad me, me sorprende lo lindo que es Dios en cuanto a cómo nos da tanta influencia. Y para ustedes que están en Panamá, Dios les ha dado tanta influencia. Entonces, este estudio de los anillos de las relaciones van a ser muy importantes para ustedes. Em, entonces, un gran saludo a toda nuestra familia que está en el Darién. Y mil disculpas porque sí hemos tenido una pausa de un par de semanas, pero ya estamos de regreso con ustedes. Muy bien. Ahora, algo que yo he notado muchas veces es que en nuestra cultura alabamos a Dios sin ningún problema. ¿Sí? Gracias Dios por todo lo que has hecho, gracias porque eres lindo, porque eres bello, soberano, te reverenciamos, te honramos, te alabamos, Señor, pero no hay ese tipo de alabanza interpersonal, sino que es más fácil que nos quejemos de las personas con quienes vivimos o con quienes estamos rodeados, en vez de hablar cosas buenas hacia ellos, por decirlo así, alabar. Y no quiero que me malinterpreten, no estoy diciendo que estamos elevando a estas personas a un estatus de Dios para alabarlos, pero la palabra alabanza en sí no solo tiene que ver con Dios, solo que en nuestros círculos cristianos solo usamos la palabra alabar cuando estamos alabando, alabaré, alabaré, ¿no? Entonces, en realidad quiero que pensemos por un momento, ¿cómo puedo yo usar mis palabras, ese mismo corazón dadivoso y generoso de gratitud hacia las personas que viven en mi alrededor? Especialmente mi cónyuge, o sea, mi esposo o mi esposa, especialmente mis hijos, y mis hijos especialmente si ya son como adultos o jóvenes, porque en realidad ellos comienzan a entender muchísimas cosas porque ahora nos ven y nos conocen tal cual. Cuando son muy pequeños, los niños nos ven a través de ojos de perfección. Mamá es perfecta, papá es perfecto, porque así es la vida, ¿no? Pero ya cuando comienzan en su adolescencia, comienzan a ver, ay, mamá y papá no son perfectos. Entonces es importante comenzar, bueno, desde que son bebés, pero comenzar a hablarles de forma positiva en cuanto a alabarles. Por ejemplo, si estás enseñándoles a hacer algo, que se laven sus manitas, es importante que los alabes. Bien, así se hace. Muy bien. O sea, hay esa alabanza después de que hacen algo correctamente. Em, Después de que hacen algo, por ejemplo, cuando ya son adolescentes, tú ves que están pensando, están tratando de procesar esta situación en la vida y tengo que tomar una decisión de cómo voy a actuar, cómo voy a pensar, qué actitudes voy a tener y toman esas decisiones correctamente. Como padres de familia debemos alabarlos, debemos decirles, oye, he notado que en las últimas 2 semanas has tenido que luchar mucho en esta área con estas personas, ya sea en los estudios o qué sé yo, pero yo quiero decirte que lo he notado y te estoy alabando. En otras palabras, bien hecho, hijo. Sigue adelante. Si tú haces eso, en todas las otras cosas que la vida te envíe, vas a salir bien. Así que dale, échale ganas, sigue adelante, ¿no? Pero saben que no recuerdo en ese ambiente donde yo
crecí en la escuela y todo, en la cultura en sí, no recuerdo muchas alabanzas de persona a persona, solo de personas hacia Dios. Entonces es importante el enfoque, porque estábamos hablando en el último episodio con Brad de que muchas veces si solo estamos aguantando a nuestra pareja, aguantando a alguien en el trabajo, a alguien en el estudio, es porque se nos ha olvidado que esa persona, que Dios nos ha regalado, otorgado una relación con esa persona, que ellos en realidad son un tesoro. Algo que nosotros decimos mucho es que solo hay dos cosas eternas en este planeta: la palabra de Dios y las personas, el alma de alguien, ¿sí? Entonces, y si, por favor, si no has visto el episodio o escuchado el episodio anterior, te animo, puedes verlo en Spotify o aquí en YouTube o en Apple, pero es importante que regreses porque Brad habló de ciertos versículos que nos ayudan a ver cómo es que Dios nos ha dado personas. Y entonces cuando Dios nos da personas, especialmente nuestra familia, etcétera, es importante la forma en que pensamos acerca de ellos. ¿En qué estamos escogiendo enfocarnos? ¿Vamos a enfocarnos en el hecho de que siempre se levantan tarde, dejan todo tirado y entonces por eso hay gritonería en la mañana? ¿O nos vamos a enfocar en el hecho de que esta persona en realidad es un tesoro que Dios me ha dado y vamos a comenzar a hablarles de esa manera, a estar agradecidos por esta persona, a notar todo lo bueno que esta persona es, hace, dice, sus características positivas? Cuando comenzamos a pensar en alguien con agradecimiento, con gratitud, cambia nuestro filtro mental, cambia la forma en que nosotros comenzamos a corresponder, a platicar, a interactuar con esta persona. Y entonces comenzamos como que a esperar otro nivel, un nivel más sano en nuestra relación. Sí, Celina, pero tú no entiendes que esta persona es tóxica, etcétera. No, yo entiendo. No estoy hablando de una relación si hay abuso. Eso es otro mundo. Pero en realidad, aún en eso, muchas veces nosotros, con una persona que cambie su enfoque, su forma de hablar, su forma de percibir a la persona, cambia toda la relación. ¿Cómo hacemos esto? Lo hacemos con nuestros ojos de fe. ¿Qué es eso? Nuestros ojos de fe son los ojos de nuestra imaginación. Dios nos ha dado a todos una imaginación. Nuestra imaginación no solo es para cuando éramos niños y queríamos jugar. Tampoco solo es para imaginarnos cosas que no debemos estar pensando, sino que en realidad cuando nosotros recibimos al Señor Jesús, nuestra imaginación es una de las, es una de las herramientas más poderosas que tenemos, porque sin esperanza no puede haber fe, pero esperanza está basada en los ojos de nuestra imaginación. Y voy a decirlo así, nuestra imaginación santificada. Porque una vez somos uno con Cristo, en realidad podemos decir que nuestra imaginación es santificada. Entonces, cuando comenzamos juntamente con el Espíritu Santo, miren, esto es lo que hago yo. Espíritu Santo, buenos días. Quiero que me ayudes a imaginar cómo va a ser el día de hoy. ¿Qué debo pensar acerca del día de hoy? ¿Cómo qué quieres que hagamos juntos, Espíritu Santo? Entonces, de ahí tomo unos momentos para que Él me enseñe a través de mi imaginación. Entonces, hablando de relaciones, supongamos que has estado teniendo problemas con tu esposo, ¿sí? Es más, acabo de hablar con una señora que está teniendo problemas con su esposo, pero es porque su esposo tiene temor de que su familia
lo vea como uno de esos evangélicos. Entonces no quiere ir a la iglesia, no quiere estar con ella en esas cosas y por temor, entonces es enojón, es gruñón y el ambiente en casa no es bueno. Entonces yo cuando le estaba hablando a ella, le dije, ¿sabes qué? Necesitas comenzar en primer lugar, el hecho de que sabes que es por temor a su familia, a lo que ellos, al qué dirán de su familia. Entonces ahora puedes decir, el amor de Dios echa fuera todo temor. Entonces imagínate cómo sería su interacción con su familia si él comienza a sentir el amor de Dios y ese temor ha sido echado fuera. Puedes imaginarlo. Así es lo poderoso que es nuestra imaginación, porque si ella lo puede imaginar, adivinen qué, ella va a comenzar a hablarle a él de cierta forma. Ella lo va a poder animar en ese aspecto, va a poder animarle e encaminar incluso la imaginación de su esposo hacia cómo puede él eliminar ese temor, porque en realidad ese temor es ahorita un estorbo para que él busque de Dios y para que él sea el padre de familia que él desea ser para su familia, el esposo que él desea ser para su esposa. El temor es el estorbo, no él, ¿ya? Entonces, cuando comenzamos a pensar, ok, Señor, con tu palabra, Espíritu Santo, comienza a encaminar mi imaginación para que yo pueda ver a esta persona, a mi compañero de trabajo, mi compañero de estudios, mi amigo, mi amiga, eh, mi concuña, mi suegra, mi qué sé yo, estas relaciones que tenemos. Espíritu Santo, ayúdame a ver a esta persona como el tesoro que es, porque saben, Jesús murió por todos, ¿verdad? Lo hayan o no lo hayan aceptado, Jesús murió por todos. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso me dice que hay tanto amor y que Él hace que la lluvia caiga sobre los justos y los injustos, ¿no? Entonces, Él quiere que todos vengan a Él por medio de Jesucristo. Si ese es el deseo de Él, ¿por qué no es el deseo mío? Y si no es el deseo mío, regresemos a lo de la imaginación y el agradecimiento, ¿sí? Espíritu Santo, quiero que me ayudes a ser agradecida por mi esposo, mis hijos, mi concuña, mi compañero, etcétera, pero ayúdame a verlos con los ojos de mi imaginación de una forma positiva. Ayúdame tú a cómo los debo ver yo. Y ahí es donde comienzan a operar la paz, la paciencia, el amor, el gozo, la benevolencia, todos los frutos del Espíritu comienzan si tú te los puedes imaginar en tus interacciones con estas personas, vas a comenzar a ver, este es el diseño de Dios para nuestras relaciones. No es el diseño de Dios. Es más, si hay ofensa en nuestras relaciones, la ofensa es una trampa. Es una trampa. No sé si ustedes tienen ratones o ratas o para mis amistades que viven en el Darién, ahí hay mucha selva, entonces estoy segura que hay otros tipos de trampas ahí para ciertos animales si es que están fastidiando tal vez la aldea o qué sé yo, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que el tomar ofensa es una trampa del enemigo para que para que estemos atrapados en esa ofensa, en realidad ¿no quieres ser libre? No, pero es que yo tengo mis derechos de estar ofendida, de estar. Sí, yo sé, pero es una trampa. Entonces, si tú sueltas esa ofensa, la envías fuera de ti, lejos de ti, y dices, yo no quiero estar en una trampa. En realidad, la palabra ofensa en el griego es escandalón y es una trampa. Entonces, bueno, es lo que hace que la trampa funcione, ¿sí? Que te atrape. Entonces, si nosotros vemos que la ofensa es una trampa, ¿qué vas a hacer la próxima vez que te sientas con la tentación de caer en ofensa? Vas a decir, no, yo no quiero entrar en una trampa, para nada.
Y esa persona, ¿sabes que Dios dice que Él está tratando con las otras personas? Tú tienes la responsabilidad de tratar contigo mismo. Entonces, la falta de perdón es como tratar de tomar veneno yo para que la otra persona se muera. O que la otra persona, bueno, sí, cuando estamos enfadados con alguien, a veces queremos que se mueran, ¿no? Pero en realidad estamos diciendo, yo no te voy a perdonar simple y sencillamente porque eso entonces quiere decir que tú estás bien y no importa lo que me hiciste. No estamos diciendo eso, para nada. Muchos, todos en realidad, si eres un ser humano, todos vamos a recibir heridas en nuestra alma en esta vida. Sin embargo, es nuestra decisión si convertimos esa herida en una ofensa, porque la ofensa se tiene que tomar. Si tú tomas ofensa, es una decisión. No, contigo voy a estar ofendido. Ok, estás cayendo en una trampa. Pero, digamos, alguien viene, te hiere. 99% del tiempo, esas heridas no son al propósito, ¿eh? Pero digamos que alguien llega y que al propósito te hiere, te quieren herir y te hieren. Tú todavía tienes la decisión, ¿sabes qué? Eso me hirió. Yo voy a ir con Dios para que Él me ayude a sanar de la herida que hay en mi alma. Y voy a decirle que no a la trampa de la ofensa. Entonces, si tú puedes hacer eso, te va a ayudar muchísimo en todas las relaciones de tu vida. Estaba pensando ahorita en un ejemplo. Tengo una de mis hijas, tenemos 5 hijos. Una de mis hijas se parece mucho a mí. Entonces, ha habido mucha oportunidad para ambas a que tomemos ofensa, la una con la otra. Pero en realidad es una decisión. Entonces, han habido varias veces donde chocamos porque somos muy similares y he querido resentirla, he querido sentirme ofendida porque lo que ella me hizo me faltó el respeto, qué sé yo. Entonces, ahí es donde debemos ir con Dios y decirle, Señor, yo no quiero entrar en la trampa de la ofensa porque lo que eso va a hacer es que esta relación se comience a fracturar. ¿Y hasta dónde vas a tolerar esa fractura? Tú. Yo no quiero tolerar ninguna fractura. Yo quiero que mi familia sea unida y esa es una decisión que yo tomé cuando mis hijos eran muy pequeños. Yo no quiero fracturas en mi familia. Yo quiero que a través de nuestra familia otras personas lleguen a conocer el amor de Dios, que otras personas lleguen a ver, esta familia se ama, son unidos y no son perfectos y a veces se enfadan los unos a los otros, pero es sana esta familia. ¿Y por qué? Porque Dios está en el centro de esa familia, porque Cristo y su diseño está en medio de esa familia, porque los caminos de Dios, su sabiduría bíblica, su forma de hacer las cosas bíblicamente están en medio de esta familia. Eso es lo que yo quiero. Sin embargo, esa tuvo que ser una decisión. Entonces, regresando a mi ejemplo, en esos momentos donde hay chispas y donde hay potencial para tener ofensa el uno con el otro en la familia, por ejemplo, esta hija y yo que nos parecemos tanto, ahí tengo que tomar esa decisión y decir, no, yo he imaginado, ¿ok? Esta es mi esperanza. He imaginado una familia unida, sana, fuerte, juntos, no perfecta, pero no con ofensas y toxicidad y falta de perdón y resentimientos y ofensas. No, esa no es la familia que yo he imaginado. Entonces, como yo he tomado años para imaginarme este tipo de familia, en este momentito donde mi hija y yo tal vez estamos chocando acerca de algo, yo puedo hacerme para atrás y decir, alto, aquí no voy a tomar ofensa. Ahora, no me gusta lo que acaba de suceder, pero en primera voy a ver yo si hay algo en mi corazón que necesita ser sanado para no reaccionar siempre que percibo que a alguien me falta el respeto, ¿no?
Entonces yo voy con el Señor y le digo, Señor, me siento herida. Y Él siempre me dice, ¿y por qué? Entonces ahí comienza la plática. Y el Espíritu Santo quiere que tú tengas relaciones sanas. ¿Por qué? Porque la calidad de tus relaciones está muy conectada con la calidad de tu vida. Y Dios quiere que disfrutes tu vida, así como dice aquí, y que no simplemente la aguantes. Él quiere que nosotros tengamos esa plenitud de gozo. Entonces, ahí en ese momento yo imagino y digo, Señor, necesito que tú me ayudes a sanar esa herida. No solo la herida que siento o percibo que me hizo mi hija, sino por qué es que me afecta tanto. Ese por qué, wow. Porque cuando yo era niña, la falta del respeto era, yo no sé, pregúntale al Espíritu Santo tú. Entonces, para mí, yo le pregunto, el Espíritu Santo me ayuda, me da versículos porque su palabra es fiel y su palabra es veraz. Entonces Él comienza a decirme las cosas y de ahí ya puedo yo soltar esa ofensa, soltar esa herida, permitir que el Espíritu Santo me sane y ahora puedo regresar a mi vida cotidiana con esta hija y seguir adelante. Es más, nos unimos aún más porque podemos tener una plática muy a fondo del perdón de Dios. Ok, hablamos hoy de muchas dinámicas interpersonales, pero lo que yo quería es que ahora estemos listos para escuchar acerca de los anillos de las relaciones que tuvo Jesús. Entonces, si tienes alguna pregunta, puedes escribirnos a info@theholomans.com y ahí con mucho gusto vamos a estar respondiéndoles. Muchas gracias por sintonizarse hoy con nosotros. Les enviamos un gran abrazo. Hasta luego.